coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINE, está con nosotros. Y veíamos esta nota al respecto, ponemos sobre la mesa el tema del estado de emergencia. Hace años que vivimos escuchando declaratorias de estado de emergencia, y la pregunta es si realmente están funcionando, porque la percepción ciudadana, se revela en encuestas, es que esto no funciona. Ellos siguen siendo todos, seguimos siendo víctimas de asaltos, de robos, de secuestros, asesinan, y la pregunta es ¿por qué se sigue declarando en emergencia distritos o regiones? Cansa, digamos, que a nosotros los ciudadanos nos estén diciendo a problemas concretos, reales, claros de la seguridad ciudadana, estado de emergencia, intervención de las fuerzas militares. Es la misma receta, como tú dices, hace años, que no funciona. Entonces, ¿qué tenemos que pensar ahí? ¿Cómo aproximarnos directo hacia ello? Las autoridades políticas están demostrando dos cosas: una clara desconexión con la realidad, o sea, están viendo otra cosa diferente a los hechos concretos, y un desconocimiento, una incompetencia total para abordar los temas de seguridad, que cada día empeora. ¿Qué implica un estado de emergencia en concreto? Un estado de emergencia en concreto y en lo real para lo que ha venido sucediendo en los últimos años, solo implica negocios, compras de artículos, cosas de seguridad, empleo de presupuesto, no, sin los procedimientos normales. Todo es emergencia. ¿Cuáles deberían ser esos procedimientos? A ver, el estado de emergencia es una situación completa, digamos, ¿no?, de excepción, que aquí se vuelve regular. En ese estado de excepción se debe dar un tiempo, los recursos, ¿no?, y las acciones concretas para eliminar un problema que se defina en términos concretos. Inteligencia, estrategias, capturas. Exacto, o sea, y más aún, para hacerlo más gráfico a la mayoría de los televidentes, vamos a ver nosotros en el Perú un real cambio y una real estrategia de seguridad cuando veamos algo similar a lo que está pasando en Ecuador o en El Salvador. Una ciudad como Trujillo, que tiene más de un asesinato al día, como hemos visto en enero. En enero se han registrado 33, es increíble lo que está pasando. Y más de 300 durante el año pasado, 2023. O sea, ya requiere soluciones integrales, decisivas y concretas, que lo único que nos va a hacer a nosotros, los ciudadanos, ver que se están tomando acciones claras, es ver situaciones similares a los de Ecuador, similares a la de El Salvador. Explíqueme, a ver si usted entiende, la estrategia del gobierno. Yo no la entiendo honestamente, porque hace una semana, en la carta en la que cesan al comandante general de la policía, señalan que los estados de emergencia fracasaron, no funcionaron. Una semana después declaran en emergencia, o bueno, todavía no lo han publicado, pero el anuncio del señor Acuña es que van a declarar en emergencia la zona del norte. Se supone que en esa conversación la han tratado. ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué cosa cambia? No lo vemos, no lo vemos. Lo único que vemos en términos concretos es un uso político de la policía o de las situaciones de seguridad para generar una narrativa, un titular o una foto, que es lo que ha estado pasando acá en los últimos meses. Claro. ¿No? Eso, no hay cambio. ¿Qué se debe hacer, digamos? ¿Hacia dónde deberíamos orientarlo, no? Dos variantes, Tatiana, para tenerlo en cuenta, dos variantes importantes. Este no es un problema local, es un problema nacional e internacional. Entonces, aquí las acciones de gobierno deben estar sincronizadas en el nivel internacional, tal y como suceden las cosas en Ecuador o en El Salvador. Tenemos que adelantarnos a eso. Y ya en nuestras fronteras ya hay ejemplos de ello. Y segundo, digamos, ¿no?, la intervención debe ser contundente sobre las bandas criminales, ¿no? Generar el control sobre las cárceles, nuevos establecimientos penitenciarios y una acción masiva de control sobre todos estos criminales que han puesto a todo Trujillo y a toda la libertad en sus sabe obras. que ahí se requiere voluntad política. Y parece que eso... No hay voluntad política. No tenemos todavía. Lo que decía el señor Acuña también es que además de esa declaratoria de emergencia, esto incluiría la creación de una base militar permanente en la región La Libertad y disponer de la presencia permanente de 200 agentes de la DINOES en la jurisdicción. Sí, ¿Qué implica eso? Agentes de la DINOES ya han estado en Trujillo, en La Libertad, en los últimos meses, en más de una oportunidad, y no han dado resultados. Una base militar, existen cuarteles del ejército en La Libertad, digamos, hay personal militar.
Yo creo que tal vez el señor Acuña no sabe explicarse muy bien qué cosa es lo que quiere decir. Bueno, el ministro de Defensa lo tendría que explicar, ¿no? Tendría que explicar el ministro de Defensa o el ministro del Interior, que ese es su trabajo, ¿no? Y en esta reunión del día de hoy se ve a un ministro del Interior opacado por la presidenta, por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, en un trabajo que es su responsabilidad principal y prioritaria. Aquí el Ministerio del Interior, que es el ministerio que recibe la mayor cantidad de presupuesto para la seguridad ciudadana, aparece como periférico. Entonces vemos una desconexión de los políticos encargados de resolver estos problemas con la realidad y una ausencia total de estrategia o planes. No hay. Y francamente yo no entiendo al señor Acuña, cómo viene a solicitar una declaratoria de emergencia cuando el año pasado su región no invirtió ni un sol en inseguridad ciudadana. Es la única región que no invirtió nada y tenían más de 1,5 millones de soles dispuestos como partida presupuestal para ese tema. Nada. Y cero. Y él lo ha reconocido que ha fracasado su intervención en seguridad ciudadana como gobierno regional. En realidad no ha tenido ninguna. Y ahora viene y sale diciendo que va a participar de un plan. ¿Cómo se integra en un plan a alguien que ha fracasado totalmente pero es que ni siquiera, en la gestión de la seguridad ciudadana? Ni siquiera lo intentó. Porque distinto sería, sí, lo intenté, gasté todo el presupuesto, invertí acá, pero me faltaron recursos, pero ni siquiera lo intentó. Bueno, y ese es un problema en varias regiones y en varias localidades del país, que también nos demuestra cómo el proceso de regionalización ha fracasado. Pero ahora, más aún, digamos, en este contexto de incremento de la violencia delincuencial, de la violencia criminal, se tiene en la práctica toda la región de Libertad y a muchas otras ciudades del país abandonados de la seguridad porque no hay una acción efectiva. Eso crea un desafío, ya de inmediato, ¿no? Justo conversaba con un amigo hoy en la mañana, entonces me decía, los ciudadanos tenemos que tomar acción porque el gobierno no se muestra eficaz. Y entonces se produce la siguiente disonancia, ¿no? Hay ciudadanos, personas que solo esperan que el gobierno actúe sobre el tema de la seguridad ciudadana. Aquí es un hecho que el gobierno está o perdido o ha fracasado hasta el momento. Está como una especie de status quo, al igual que el Congreso, involucrado solamente en esperando que narrativas pase el tiempo. Y en políticas, en acciones políticas que encubren la verdadera dimensión del problema. Eso tiene que superarse muy rápido. Bueno, pero no es que encubran la verdadera situación, porque los ciudadanos vemos la verdadera situación. No la logran encubrir. Ellos simplemente no la comentan, no la visibilizan y no accionan al respecto. No hay acciones concretas. Frente a eso, entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos? Entonces, vamos a llegar al nivel de que la seguridad tenemos que proporcionarla nosotros mismos, ¿no? Los empresarios se encargan de su propia seguridad. ¿Hasta qué punto? Que ya está pasando en muchos casos, ¿no? Entonces, el Estado es irrelevante para el orden social, irrelevante para el orden económico, para la minería informal, ¿no? Irrelevante para la seguridad, irrelevante para la salud. Bueno, entonces, ¿para qué tenemos gobierno? ¿Quién va a querer invertir también en una zona insegura? No, imposible, ¿no? Ahora, usted comparaba y decía, fijémonos un poquito a otros países, ¿no? Veamos lo que está pasando en Ecuador, donde se está actuando, pero además de las acciones militares que se están emprendiendo, hay un soporte legal que tiene que avalar. Y sobre eso quería comentarle, porque hay dos propuestas en el Congreso, una de hecho es de Alianza para el Progreso, el partido del señor Acuña, que lo que propone es una amnistía para el personal militar y policial que combate el crimen organizado, pero en las zonas donde se declare estado de emergencia. ¿Qué le parece a usted esa propuesta? Justo estuve viendo un poco esa iniciativa del Congreso y lamentablemente tengo que expresar mi total desazón de propuestas tan absurdas como esa. ¿Por qué? Porque, miren, es una propuesta absurda en dos dimensiones. Primero, o sea, se busca indultar a personas que supuestamente, de acuerdo a un código penal, van a cometer un delito. O sea, se está esperando ya, se tiene preconcebido de que policías o militares van a ser delincuentes y hay que amnistiarlos. Eso es un despropósito total. Y lo segundo es que yo como oficial militar en retiro, y soy firme en ello, no pueden emplearse tropas militares o policías como dentro del ámbito militar sin control y sin un Estado de Derecho claro. O sea, eso de amnistía no juega.
el personal militar que sale a cumplir una misión militar está sujeto a un código de justicia. Estaba, ahora ya no existe un código de justicia. Entonces, el desafío real, si quieren empoderar a las fuerzas del orden, a las fuerzas militares, para que actúen en seguridad ciudadana, se tiene que restablecer el código de justicia militar. No policial, digo, el código de justicia militar, que tiene otra naturaleza, porque un militar es distinto a un policía. De acuerdo. Tal y como está pasando en Ecuador y como está pasando en El Salvador. Hay una legislación especial donde se empodera la justicia militar. Entonces, si no se quiere hacer eso, entonces nunca se va a lograr una acción efectiva. Es que esto suena bien, ¿no? Es popular, suena bien. Sí, es para pasar el momento. Un proyecto que tal vez lo han sacado a la volada para acompañar la presencia del líder del partido en una reunión presidencial. Que justo ¿no? está pidiendo estado de Exacto. emergencia. Pero hay otra propuesta del congresista Burgos, y lo que él propone es que se tengan tribunales sin rostro en la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos que cometen las organizaciones criminales. Eso sí tiene sentido, digamos, y se va a llegar a eso en algún momento, porque el crimen que está llegando acá al Perú es parte de una dinámica de crimen transnacional organizado. Y ojo, ya tengo información que las bandas criminales locales están actuando como franquicias de bandas criminales transnacionales. O sea, están entregando modos de operación para la extorsión, para el secuestro. Y no solo eso, ¿ha visto usted Los Pulpos? Esta banda es exacto. peruana y es ferocísima. Ya, y Y nunca ya están se ha en visto así en Chile la también. historia. Exacto, están en Chile. Justo hoy día el presidente de Chile anunció que se están tomando medidas. No sé si será cierto, pero allá se anuncia que se están tomando medidas y acá se anuncia que se van a tomar medidas. Ya. ¿No? Entonces, ahí es un problema. Y importante, Tatiana, recordar que el Perú nunca en su historia ha vivido un periodo de violencia criminal tan grande como el que estamos viendo hoy. Nunca. Y nunca los mandatarios se han mostrado tan incompetentes, tan ineficientes para proporcionar directivas políticas de seguridad a la población como en esta época. Claro, por eso es que los delincuentes siguen operando y no pasa nada, pues. Por eso es que la policía los captura y los suele capturar a las 2 semanas. No pasa nada. Y obviamente todo el sistema está quebrado, ¿no? Policías capturan a delincuentes, fiscales que los sueltan, policías que integran bandas criminales, corrupción, policías que se sacrifican. Es que ese es el tema, corrupción. ¿no? Todo eso en mezclado. todos los niveles del Estado, corrupción. Exacto. Si no hay una mano firme, con conocimiento, con carácter, con apoyo legal, digamos, con una reforma de las instituciones judiciales, una reforma carcelaria, no se va a poder hacer nada. Solamente aquí es fotografías. Sí, sí. ¿El CONASEC, por ejemplo, sirve de algo? Eh, El Consejo Nacional de Seguridad. que se supone lidera la Presidenta de la República. ¿Qué aspecto efectivo y concreto de alivio a la seguridad vemos en el país? Digamos, cuando sale la policía y vemos haciendo una batida, un control de carretera, sí, son eficientes, están ahí. ¿Y qué pasa después cuando se van a su casa? ¿Y qué pasa con nosotros los ciudadanos? O sea, no hay una acción integral, contundente de seguridad. No lo vemos, no existe, no hay plan, no hay estrategia, estados de emergencia que fracasan, Claro. jefes de policía que sacan por no cumplir supuestamente funciones de seguridad ciudadana, entrevistas con un presidente regional que ha fracasado en su política y que establecen compromisos con un presidente regional, con un gobernador regional que ha fracasado y no ha tomado acción en seguridad ciudadana. Ni lo intentó. O sea, es totalmente confuso y problemático toda esta situación. Pero hemos podido combatir, por ejemplo, a grupos terroristas, Sendero Luminoso, el MRTA, cuando el país estaba pues sumido en una profunda crisis de terror. Exacto. Y hemos podido con eso. ¿Por qué no podemos ahora con esa situación? Porque faltan dos cosas importantísimas, que justo también lo comenzamos al comienzo. Primero, y tú lo has mencionado, Tatiana, voluntad política. Ya. Ahí había voluntad Ahí vamos política. muertos. Y segundo, una legislación adecuada a la realidad. ¿No? Cuando en el 90 recién hay cambios, porque se apareció con el presidente Fujimori, nadie lo puede negar, una voluntad política que no existió en los gobiernos anteriores, ni con García, ni con Belaúnde, porque miraban el problema en otra dimensión. Sí. Y reformas judiciales para facilitar dentro del Estado de Derecho el empleo de las Fuerzas Armadas y el empleo de la policía Como para los para el jueces sin terrorismo. rostro. Exacto, como los jueces sin rostro. Lamentablemente, y por ideologías, todo eso fue desactivado. Y hoy se enjuician a militares. Justo se están abriendo, después de 40 años, se abren casos sobre derechos humanos que contradicen la legislación de ese entonces. Entonces,
Con todos esos antecedentes, con toda esa falta de voluntad política, todo ese desajuste judicial, persecución política, persecución judicial a miembros de las Fuerzas Armadas, es bien complicado plantear, enfrentar nuevamente este problema. Los hombres de seguridad, la policía, el policía de campo, que es muy valioso, las Fuerzas Armadas, siempre van a estar dispuestas a luchar por su país, pero tenemos que darle el respaldo político con voluntad política decidida, claro, los recursos y una legislación adecuada, porque se tiene que actuar dentro del Estado de Derecho. Esas propuestas de amnistía que son más populistas y rayan en lo absurdo, deben dejar de hacer eso para pasar a propuestas realmente serias y contundentes. Sin duda, sin duda. Uno trata de ser optimista, pero la verdad es que se topa con una realidad que no parece mejorar. Por el contrario, vamos empeorando cada día más y desde aquí vamos a insistir con este tema hasta que tengamos autoridades que sean firmes y que demuestren que están trabajando para reducir este tema. Es importante insistir en ello, porque yo lo repito muchas veces, aquí la acción de seguridad se ha convertido en una acción política, sí, solamente para fotografías, declaraciones o para hacer compras en estados de emergencia. Mientras tanto, no hay resultados. El crimen y la violencia sigue creciendo y el Perú atraviesa el periodo de violencia delincuencial y de crimen más duro de toda su historia, con líderes políticos y de los organismos encargados de luchar con esto, totalmente incompetentes, desentendidos y que pareciera que no les interesa. Lamentable. Coronel Liendo, gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a insistir, por supuesto, con este tema, exigirle a nuestras autoridades que hagan algo, que no nos pueden seguir matando y la delincuencia no nos puede seguir ganando.